Bienvenidos al tercer episodio de este podcast llamado Mientras todos duermen. Estoy muy feliz de volver acá. Siento que es un espacio que disfruto, no importa las circunstancias, no importa cómo se dé todo, en el momento en que me siento y en este caso prendo el micrófono, me pone muy feliz de poder estar acá. Hoy hice este pequeño cambio porque yo escucho los episodios y me di cuenta que se escuchan mejor los videos que tienen el audio del micrófono y no de los AirPods. Así que hoy vamos con una mejora y bueno, por eso me ven acá en esta nueva posición. Hoy quiero hablarte de la importancia de la curiosidad al momento de querer hacer un cambio que te da miedo. Yo, para que te des una idea, nunca me consideré una persona curiosa. Después, hablando con mi mamá, ella siempre trae esto de que siempre fui curiosa de niña, pero realmente creo que durante mis 20s nunca sentí que la curiosidad era algo que estaba en mí. Era como que yo iba más en el automático de lo que tenía que estudiar, de lo que tenía que hacer, de lo que... No sé, la verdad es que no me considero una persona curiosa. Pero cuando sucede el evento de darme cuenta de que yo no quería trabajar más como actuaria, pero no tenía la menor idea qué era lo que podía hacer, ahí empiezo a conectar con, busca algo, o sea, tiene que haber esto que estás sintiendo, este cambio que querés hacer, tiene que tener alguna pista de por dónde empezar. Entonces ahí lo que yo hice fue empezar a escuchar videos de epigenética. Yo no sabía que era epigenética. El primer tema que a mí me llama la atención es un video en donde explicaba que el ADN, la estructura del ADN en las puntas tienen unas tapitas que se conocen como telómeros y que eran muy importantes porque eso te permitía conocer tu edad biológica, es decir, la edad realmente de todo tu cuerpo, independiente de la edad de tu calendario. Es decir, yo, por ejemplo, nací en el 84 y por ende tengo 40 años, cumplo 41 este año, pero tranquilamente si a mí me hacen un test de sangre, pueden, en base al estudio, al análisis de los telómeros, decir, Salo tiene una edad biológica de 30 o Salo tiene una edad biológica de 50. Y eso depende, ¿qué es lo que marca esto? Es la forma que tienen esos telómeros. Esos telómeros se empiezan a gastar cuando están en entornos más hostiles. ¿Y por qué existen esas tapitas? Para que no se gaste la estructura primaria del ADN, porque esa estructura primaria no se vuelve a regenerar. Entonces los telómeros que sí se vuelven como que si se gastan, vos podés generar un entorno que los vuelva a poner 0 kilómetro. Eso no pasa con la estructura del centro. Entonces, ¿qué es lo que me llamó a mí la atención? Yo como actuaria, el dato de la fecha calendario es muy importante porque en base a la edad de la persona vos después definís el costo de algún tipo de seguro. Cuando yo escucho eso, me llamó mucho la atención porque lo primero que pensé es, esta variable no existe en nuestro trabajo y es muy importante, sobre todo por esto que te digo, que se pueden como arreglar. Vos podés llevar a cabo medidas en tu cuerpo, acciones que hacen que los telómeros se puedan reconstituir, se puedan sanar, se puedan regenerar y estar cada vez mejor. Entonces eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y me hizo seguir investigando. Y una cosa por acá, otra cosa por allá, cuestión que me meto mucho en cómo funciona el segundo cerebro que está en nuestro corazón, esto de que hay neuronas en nuestro corazón y eso hace que nuestro corazón pueda tomar decisiones independientes. Como me dio mucha curiosidad empezar a ver a mi cuerpo no como algo que yo tenía y que
había heredado, como los rasgos no sé, tanto físicos como algunas predisposiciones biológicas, no sé, de mi hígado, de mis intestinos, de mi dentadura, bueno, cosas así puntuales que había como una información de que yo venía heredando de distintas cosas. O sea, esta información que me estaba diciendo, che, o sea, está bien, vos tenés todo esto, pero puede cambiar, a mí me fascinó. Y esa búsqueda fue la que me terminó llevando a el doctor Joe Dispenza, y lo primero que escuché fue esto que él decía: si vos querés hacer un cambio, si vos querés vivir una nueva realidad, no podés hacer lo mismo que hiciste toda tu vida. Entonces tenés que encontrar la forma de empezar a cambiar tu entorno. Y cuando hablaba de entorno, no hablaba solamente de las personas que nos rodeaban, sino de los pensamientos que teníamos, de las cosas que hacíamos. Entonces ahí fue la primera vez que yo empecé a escuchar sobre la importancia de tus pensamientos y puntualmente lo que significaba cargar con creencias que no tenés la menor idea si te sirven o no te sirven en este momento de tu vida. Entonces ahí me acuerdo que, bueno, empecé a full a investigar y bueno, fue un mundo que a mí realmente me permitió creer en que el cambio que yo quería era posible, porque esta curiosidad que se empezó, cada día yo necesitaba ver algo más de todo esto. Esta curiosidad después me llevó a llegar a información que hablaba de personas que habían vivido más de 150 años, los hábitos que habían tenido, las cosas que hacían, estaban todas en la parte oriente, pero o sea, eran cambios muy radicales a lo que durante 35 años yo había estudiado, consumido, o sea, las ideas que yo tenía, o sea, era totalmente nuevo. Y recuerdo que había algo en mi cuerpo que se sentía como... Era como unas ganas de saber más, como que había algo ahí. Y esto que yo sentía en mi cuerpo es algo que durante estos últimos 4 años, para mí es una clave muy poderosa darme cuenta de si algo es para mí o no. Porque, o sea, cuando yo tengo una idea, cuando estoy hablando con alguien, cuando pasa determinada situación y mi cuerpo se siente totalmente expandido, inspirado, o sea, sé que por más que mi mente no entienda qué es lo que está pasando, para qué, yo tengo que hacer algo de eso. Entonces, volviendo a esto de cambiar tu realidad, ¿no? De cambiar tus pensamientos, porque lo que trae mucho Joe Dispenza es esto de lo que vos pensás es lo que terminás creando, porque ahí, en ese pensamiento que es el que más se repite en tu inconsciente, en tu mente, no en la que vos estás siendo consciente de que está funcionando, ¿no? Sino en como hay un sistema detrás de esa mente consciente, que es la mente inconsciente, y que lo que más a mí me sorprendió y me dejó realmente con la boca abierta fue entender que nuestra mente subconsciente, que es la que maneja todos los programas automáticos de nuestro ser, la estructura principal, el 80%, o sea, sí, la estructura principal, sí, más del 80% se construye en nuestros primeros 7 años de vida. ¿Por qué eso? Porque de 0 a 7 el cerebro del niño está en una onda que se llama teta o alfa, y es una onda en donde no filtra qué es verdad o qué es mentira, y es una esponja de la información que recibe por todos los sentidos, pero más allá de los 5 sentidos también lo hace por las emociones de su entorno, puntualmente de su madre, en el caso de que la tenga, sino por la persona más cercana con la que está más tiempo. Entonces yo ahí, que yo ya tenía a mi primera hija, dije, chao, o sea, ¿cómo es esto? Realmente todo lo que yo siento
impacta directamente en mi hija. Y no solamente que impacta, sino que moldea la percepción de ella respecto a la realidad. O sea, de 0 a 7 años los niños amplifican las emociones de su entorno más cercano, y aunque a mí a veces me dé fiaca, puntualmente amplifica todas las emociones de la mamá. Entonces, si la mamá está en armonía, está tranquila, vas a tener un niño en armonía, tranquilo. Si la mamá está sacada, estresada, colapsada, como me pasó en estos días, bueno, los niños van a estar así, igual, pero más todavía, porque ¿qué pasa con los niños? No entienden lo que están sintiendo, entonces no pueden ponerlo en palabras y lo único que sale es gritos, llantos, acciones como muy rebeldes. Y no es porque quieren romper las estructuras de tu día, sino es porque están sintiendo eso que vos sentís, pero amplificado. Y esta información, o sea, lejos de querer generarte culpa, yo lo tomé como una posibilidad. Yo ahí dije, a ver, creo que ahí fue la primera vez que empecé a construir esta base de que para mí es un cimiento la medicina de prevención. Entender que hacer un trabajo en mí durante los primeros 7 años de mis hijas es de las cosas más poderosas y que yo les puedo dar, les puedo ofrecer sin necesitar nada externo, porque es un trabajo interno mío. Me pareció espectacular. Con el tiempo me di cuenta que, es súper desafiante, porque cuando los chicos están bien, estamos todos bien, y cuando los chicos están mal, es el frío, es el colegio, es el amiguito, es él, pero nunca somos nosotros. Entonces, tener esta información que hace que la pelota siempre te vuelva a vos. Hay días que no querés saber nada de que tu hijo está mostrando cosas que tranquilamente vos podés no tener idea de que están pasando. Yo tuve, como les contaba, unos días bastante desafiantes, y al principio no era consciente, no podía llegar a entender qué era lo que me estaba pasando. O sea, hay veces que es tan inconsciente lo que nos está pasando, está tan por debajo de lo normal, de la diaria, de lo que vos ya tenés ahí, viste, a mano, que al principio no entendés. O sea, mi marido me decía, ¿qué te pasa? O ¿cómo te puedo ayudar? Y no tenía la menor idea. O sea, no sabía qué decirle, porque no tenía registro de lo que me estaba pasando. Obviamente que después de 4 años y medio yo ya tengo como un protocolo de cosas para hacer, y me empiezo a dar cuenta de lo que me está pasando, empiezo a ponerlo en palabras, empiezo a escribir. Cuando yo escribo ahí me da mucha perspectiva poder ver qué pasa. Y ahí, claro, yo hoy me doy cuenta que hago ese trabajo porque a mí me sirve, porque yo quiero estar mejor, pero también porque sé que automáticamente la consecuencia o el beneficio es que mis hijas estén mejor. Y eso lo probé en estos 4 años y medio que tiene mi hija mayor. Cada vez que ella tiene un desafío o está fuera de lo que es su humor, su carácter, tiene que ver con algo que a mí me está pasando por dentro, y muchas veces es porque yo no tengo todavía en el consciente qué es lo que está pasando. Entonces, acá, a ver, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando yo empecé con, no quiero trabajar más de esto, ¿y qué voy a hacer? Nunca me imaginé que mi curiosidad me iba a llevar a este punto en donde yo adquirí información que no tenía nada que ver con la transformación profesional que yo quería hacer, pero que a la vez lo cambió todo, porque cuando yo empiezo a estudiar qué es una creencia, qué son los pensamientos, qué lugar ocupa en nuestro cerebro, cómo tienen un camino en nuestro cerebro, y cómo ese camino se puede borrar y puedes hacer nuevos caminos.
cómo un pensamiento genera una emoción, cómo esa emoción genera un químico. De pronto, o sea, yo en el último año de la secundaria no me gustaba para nada biología, ni no sé, ciencia natural, no me gustaban, la verdad es que nunca me gustaron. Y de pronto me encontré a los 36 años, 37 años, estudiando cómo funcionaban mis cuerpos, mis glándulas, los químicos que segregan estas glándulas, cómo mi cuerpo reacciona, acciona en base a estos químicos. O sea, me parecía una información tan poderosa y tan básica para la transformación que yo quería hacer, que acá te quiero traer eso. O sea, cuando vos ves como algo que te empieza a interesar, tenés que ir por ahí, tenés que seguir a esta curiosidad, que a veces no tenés la menor idea, o sea, decir, no tiene sentido esto, pero bueno, tenés que ir por ahí porque te puedo asegurar que ahí hay información súper valiosa para el proceso que estás empezando a vivir. Y bueno, capaz que me fui un poco de las ramas, pero me parece tan importante para los profesionales de más de 35 años que tenemos hijos y que al momento de hacer un cambio, claro, lo primero que te viene es esa creencia de vas a poner en riesgo a tus hijos, vas a poner en riesgo la seguridad de tu hijo, ¿con qué lo vas a mantener? ¿Con qué vas a pagar toda la estructura, ¿no?, que significa tener un hijo? Y es tan clave poder permitirte replantearte absolutamente todo, porque bueno, yo capaz que ya llegué a un extremo en donde me metí tanto a entender cómo funcionamos que incluso llegué a sentir que la educación que se imparte en la mayoría de los colegios para mí está totalmente obsoleta. O sea, el hecho de que los niños no tengan que seguir como bueno, no me quiero meter ahí, pero o sea, llegué al punto de decir, yo no quiero esta educación para mis hijos. Pero ahí es como, son tantas las cosas que te van a atraer, y lo más importante es que seas consciente de cuáles son tus creencias sobre todo lo que está apareciendo. ¿Cuál es tu creencia sobre cómo tenés que ser como mamá? ¿Cuál es tu creencia sobre cómo tienen que ser tus hijos? Y acá es donde yo pisé el palito, porque cuando estaba haciendo todo este análisis, escribiendo, pongo cómo quiero que sea mi hija. Cuando termino de escribir ese título, digo, ¿qué? ¿Cómo quiero que sea mi hija? Para esto no está bien. O sea, yo no puedo tener como un librito de lo que mi hija tiene que ser. ¿Por qué en vez de poner ahí la atención, no pongo yo la atención en cómo yo quiero ser como mamá? Bueno, y ahí me acuerdo que puse cómo quiero ser yo como mamá de Joaquina. Y ahí empecé a escribir todas las cosas que para mí eran importantes como mamá. Y una de las cosas que surgió al final de esa escritura fue, yo quiero ser una mamá que le pueda decir a sus hijos, seguí tus sueños, habiendo hecho yo lo mismo. Entonces ahí yo me pregunté, ¿yo seguí mis sueños? Y la realidad es que ahí me di cuenta de que los sueños que yo había seguido, que había cumplido, estaban muy relacionados con mi mente racional, mi mente de lo que debía ser. A ver, cumplí sueños hermosísimos como haber viajado muchísimo, trabajar en otros países, conocer gente, bueno, aprender cosas que me parecían interesantes, trabajar con personas muy inteligentes. A mí es algo que siempre me inspiró mucho, trabajar con personas que tenían pasión por lo que hacían. O sea, yo tenía compañeros, compañeras, amigas y amigos que hablaban con una pasión de las matemáticas, de los modelos, de que yo decía, wow, yo no siento esa pasión por esto, pero obviamente ponía lo mejor de mí para estar a la altura. Pero el punto era como que en algún lugar yo decía, yo quiero sentir eso que siente esta persona cuando ve una planilla de Excel, cuando está haciendo un modelo estocástico. Yo quería sentir eso. Y esto de ir por tus sueños, o sea, en ese momento me parecía tan abstracto, porque yo decía, no tengo la menor idea ni siquiera cuáles son mis sueños.
Y es ahí donde la curiosidad vuelve a aparecer. O sea, esta palabra me tendría que tatuar, curiosidad, porque si hoy llegué hasta donde llegué, que bueno, hasta donde llegué a poder reinventarme, a poder empezar desde cero en otro país, con otro idioma, con otra idiosincrasia, con 2 hijas. Bueno, a ver, también te conté en un newsletter, que si aún no lo leíste te voy a dejar el link en la descripción, que también logré poder sanar un diagnóstico de colestasis. O sea, fueron muchas cosas las que me permití experimentar, y eso fue por mi curiosidad. O sea, mi curiosidad hoy me doy cuenta que es la que también me empuja. Es como, yo digo, pero para, ¿qué es esto? ¿Y qué significa esto? Y como que quiero entender por qué siento como esa, es como una magia en el cuerpo. O sea, hay temas, y esto es muy importante, hay temas que a vos te encienden. O sea, hay temas que cuando vos lo hablas sentís como que te vas haciendo más grande. Bueno, eso es un indicador de que vos algo ahí tenés. Hay un don, algo tuyo que tenés que desarrollar, porque ahí es donde va a venir todo lo que quieras. O sea, el bienestar, la abundancia, la plata, la creatividad, las buenas relaciones, las oportunidades, todo va a venir ahí. Cuando vos conectes con eso que te expande. Y a ver, quiero redondear un poco en esto que te quería compartir hoy. A veces el punto de partida de no quiero trabajar más de esto, no quiero hacer más, esta profesión, es una pregunta que es muy profunda, es muy fuerte, pero que es el comienzo de, porque ahí vas a empezar a ver un montón de cosas que estaría bueno cambiar. Y acá lo que yo te invito a hacer es, en vez de paralizarte ante la inmensidad de lo que significa hacer una transformación, te permitas conectar con tu curiosidad un ratito todos los días. O sea, escuchar algo distinto. Eso fue lo que a mí también me abrió las puertas. Todos los días yo me daba el gusto de escuchar 15 minutos, capaz que lavando los platos, capaz que cuando le acostaba a mi hija, mientras la amamantaba, en algún momento del día yo escuchaba algo que me conectaba con eso que yo quería y con la posibilidad de que se podía hacer. Porque otra de las cosas que a donde me llevó mi curiosidad fue a buscar a personas que ya habían logrado hacer lo que yo quería hacer. O sea, empezar desde cero después de los 35 años. No sé si es verdad que yo ahí no sé si quería empezar de cero, pero sí me quería permitir dejar de trabajar y tomarme un tiempo para ver qué era lo que quería. Yo recuerdo que había leído un libro en donde el protagonista decía: yo trabajo 7 meses y el resto del año me dedico a tener experiencias que me conecten con mi creatividad. A mí me pareció espectacular, sobre todo porque hacía 18 años que no paraba de trabajar. Si bien sí me tomaba un mes de vacaciones, pero me tomaba un mes o un poquito menos de vacaciones, y el resto de los 11 meses trabajaba, pero muchísimo. O sea, llegué a trabajar 24 horas de corrido. Entonces esta idea me parecía, más allá de poética y espectacular en mi mente, sentí como yo me merezco tener esta experiencia. O sea, me puedo tomar un impas de, 5 meses para ver qué es lo que quiero, cómo soy yo sin este trabajo, sin esta dinámica. Después con el tiempo me fui a un extremo, porque directamente emigramos de nuestro país y nos dimos el permiso de experimentar vivir 6 meses en un lugar espectacular, sin horarios, sin presiones, como fluyendo y conectando con algo que no teníamos la menor idea que era, pero bueno, hoy me doy cuenta que tiene que ver con este ser, con tu alma, ¿no? Con esta cosa tan profunda que vinimos a evolucionar. Y bueno, quería hoy compartirte esto. Como a veces parece mucho, pero si vos solamente
de forma inocente empezás a seguir a tu curiosidad, te puedo asegurar que te va a llevar a lugares espectaculares. Y no le tengas miedo. O sea, ahí fíjate qué es lo que estás pensando respecto a eso nuevo que estás viendo. ¿Qué te muestra de vos mismo, de vos misma? ¿Qué creencia hay atrás? O sea, cualquier afirmación que vos hagas sobre un tema es una creencia. No sé, por ejemplo, pensar que dejar tu profesión, que para dejar tu profesión vas a necesitar por lo menos un backup de, no sé, te tiro un número, $50,000, porque ese es un tema que muchas veces hablábamos con mis amigos actuarios, ¿no? Como para dejar esto, para dejar todo, o sea, ¿cuál es el número que te daría tranquilidad a vos? Bueno, imagínense, salía un montón de números. Lo que yo me daba cuenta también es que las personas empiezan a empujar ese número, ¿no? Como decís, bueno, sí, yo con $20,000 me voy, listo. ¿Estás cerca de los 20,000? No, en realidad necesito 40 porque esto. Y lo empezás a empujar. Entonces ahí, bueno, prestar atención, porque ahí es donde aparece el miedo, aparece la creencia de no tener, la creencia de que sí o sí necesitas dinero, que necesitas determinada cantidad de dinero. Aparecen las creencias de los riesgos, de las cosas que te pueden pasar, de qué hacer, de qué significa tener ahorros, de para qué son los ahorros. Aparece una cantidad de creencias. Somos un combo de creencias. O sea, la realidad es que nosotros nos movemos en base a creencias. Hay creencias que son más palpables y hay creencias que las tenés enterradas en el piso -1000. Ese -1000, ahí está tu subconsciente haciendo de las suyas, está en Disney y no tenés la menor idea. Entonces, cuando vos querés hacer una transformación, ¿sabes qué? Te tenés que ir con mucha paciencia hasta el piso 1000 a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te está trabando para hacer el cambio que querés. Y esto es un trabajo de toda la vida, no tiene que ver con la transformación puntual, sino que cada vez que vos te encuentres con un desafío en la vida, con algo que estás queriendo y no está pasando, bueno, es una oportunidad para que vos conectes con alguna creencia muy limitante que no estás conociendo de vos. Te lo digo yo, que tuve estos últimos días con unos momentos de serendipia muy poderosos, de darme cuenta de miedos que tenía, de cosas que todavía tengo que trabajar. Pero bueno, llegando al final de este capítulo, de este episodio, lo que quiero decirte es que todos tenemos curiosidad. Es importante que le des 15 minutitos de tu día. 15 minutitos de tu día no es nada. Es tipo, a ver, así como tenés curiosidad por ver entretenimientos o noticieros, bueno, por un tiempo apaga eso y fíjate qué te gustaría saber o qué te llama la atención. ¿Qué te llama la atención? A mí me llama la atención cómo funciona nuestro cuerpo y eso lo cambió todo. Bueno, vos decís, no, a mí la verdad que no me interesa saber cómo funciona mi cuerpo, pero sí quiero saber cómo, no sé, cómo puedo invertir mejor. Que eso también, esa fue otra puerta que también abrí, porque yo toda mi vida trabajando en finanzas y me di cuenta que yo manejaba mis finanzas de una manera muy básica. Entonces ahí fue donde dije, no, bueno, yo esto lo tengo que cambiar, y me metí también ahí. Todo lo que te interpele o te conecte con algo que te gusta, bueno, dale bolilla, porque para algo está apareciendo en ese momento en donde vos querés cambiar. Bueno, deseo que este capítulo te haya servido. Te invito a que me cuentes qué fue lo que más te sorprendió. Quiero recordarte que mi visión es que en cada familia haya al menos una mujer dispuesta a integrar su mente, su cuerpo y su alma para vivir de una forma auténtica y en plenitud, o sea, en armonía. Realmente siento que eso lo puede cambiar todo. Lo vivo yo, lo viví de primera mano. Realmente conectar con ese poder de integrarnos, aceptando y queriendo
lo bueno y ni lo no tan bueno también. Es poderoso, por eso estoy acá, en mi sillón, a las 11:30 de la noche, contándote mis experiencias. Te agradezco de corazón que estés del otro lado, que te tomes tu tiempo y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mientras Todos Duermen. Yo soy Salo Romero y te agradezco mucho tu tiempo.